Aquí estoy, entonces bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está esta pequeña existencia en el universo que estará viendo este video? En estos precisos, hermosos, chidoris y chéveres momentos, ¿cómo estás? Seas bienvenido a un video más de críticas en mi canal de críticas, que lo tengo medio abandonado mi canal de críticas, pero ya quiero empezar a regularizarme con el canal de críticas. Quiero empezar a subir más videos de críticas. Y pues por eso el día de hoy estoy haciendo este video, que más bien este video no fue porque ya quiero empezar a hacer los pendientes que tengo con crear un canal de críticas, porque tengo un montón de pendientes a otros videos que quiero analizar, reaccionar, criticar y todo. De repente, eh, ¿cómo se dice? De repente, digamos que no, este video no es como que una búsqueda por regularizarme en los pendientes que tengo, sino que se me ocurrió algo así de la nada. Y de repente como que se me ocurrió algo así de la nada a partir de que vi un video, me salió un video en mi feed de mi para ti de la plataforma de videos cortos, la plataforma negra de videos cortos, ya saben cuál es. Y pues resulta que a partir de ese video se me vino algo a la mente, por lo cual dije o sea, se me vino algo a la mente que lo empecé a desarrollar y desarrollar, a desarrollar al punto de que dije, no, weón, yo tengo que hacer un video sobre esto. Entonces, pues aquí estoy, grabándolo de inmediato, aun cuando tengo otros videos pendientes que hacer, pero aquí estoy. Y pues el día de hoy yo quiero hablar acerca otra vez de el personaje de Espartaco 18, Esparchango 18, no, Esparchango ya me parece muy, ese apodo ya me parece un poco culé, no me gusta usarlo yo, pero de repente vamos a hablar de el Spartacus 18 en sí. Y hablar un poquito sobre la figura de Espartaco. Y se me ocurrió hablar sobre la figura de Espartaco comparándolo con un anime. Un anime. Un anime que me gusta a mí mucho. Y de paso también hago como que una especie de review de este anime. Pero se me ocurrió como tal comparar a Espartaco con un anime. Y de repente se me ocurrió comparar a Espartaco 18 con un anime. También por el hecho de que luego él suele hacer como que reviews de animes y de historias como Kung Fu Panda y todo eso. Como que a veces sobreinterpretando algunas cosas de los animes, que ojo, yo soy de la idea de que cuando hablamos de obras de arte, de obras de ficción y todo, sí hay cosas que interpretar dentro del subtexto de algunas historias, pero luego sabemos que el Espartaco luego se vuelve la barra e interpreta cosas muy abstractas dentro de historias de, por ejemplo, Kung Fu Panda, una historia con mensajes sencillos para niños y todo eso. Entonces de repente resulta que el güey le gusta hacer mucho esto. Y esta idea de este video que tengo se me vino a la mente a partir de que de hecho vi que de repente el canal, el Spartaco 18, me salió un video en mi para ti de que hizo una comparación del güey, te hizo una comparación de él con Goku Black. O sea, de repente el güey como que hizo una comparación de su filosofía de vida, que sabemos hace rato que su filosofía de vida es una filosofía un poquito nada más, demasiado nefasta, que tilda para tintes medio de extrema derecha, medio de discursos de odio, medio de todo eso. Y de repente, pues el güey tiene esa filosofía y le gusta a veces encontrar dentro de sus análisis, cuando analiza cosas de ficción, su filosofía en algunos personajes. Y de repente me encontré con este video del canal como tal, haciendo como que no sé, un análisis del personaje de Goku Black de Dragon Ball Super. Y de repente haciendo un análisis de su filosofía que se parece mucho a la de Goku Black, a la de Zamasu. Y, güey, o sea, también no mames, creo que es como que también es como que para, no sé por qué el güey hace rato no se ve que está mal, si de repente al final del día dice que comparte filosofía con un personaje que en esencia es un villano, y que de hecho es villano por la filosofía que tiene, y él se identifica con esa filosofía, es como que raro. Pero mira, me vino este video y se me vino una idea a la mente de comparar, en efecto, o sea, de seguir el juego de Espartaco y de comparar Espartaco con un anime, que no es Dragon Ball Super. Pero de repente, pues no sé, se me vino esta idea. Entonces quiero comparar a Espartaco con un anime, que ahorita voy a decir qué anime, pero antes de eso, pues no sé, quisiera ver exactamente qué dice Espartaco en este video donde se compara con Goku Black.
de que tiene una filosofía de vida que para quien no sepa mucho de Dragon Ball, Super, resulta que hay un personaje llamado Goku Black que de repente se supone que tiene una filosofía que lo define como villano, de repente en el anime de Dragon Ball Super, donde este personaje tiene una desesperanza, tiene una decepción hacia la humanidad, hacia los seres vivos. Es un dios en sí creador, pero que tiene una decepción hacia la creación, de que los seres vivos siempre van a tornarse hacia la violencia, hacia de repente aniquilarse, hacia de repente, eso como que una metáfora de los seres humanos tal cual, los humanos tal cual se llevarán a la destrucción y por eso es mejor destruirlos de una vez. O sea, de repente el personaje tiene una filosofía muy infantil de que en el mundo se está destruyendo y de repente pues hay que aniquilarlo por tu propia cuenta, dominarlo, no sé qué onda. Tiene una filosofía muy infantil. Es Dragon Ball, tampoco le voy a pedir, digamos que una filosofía muy compleja, no es Naruto, no es, digamos que, no es de repente el anime del que voy a hablar ahorita, que una vez lo digo, es Shingeki no Kyojin, quiero comparar Spartaco 18 con Shingeki no Kyojin, pero de repente Dragon Ball no es Shingeki no Kyojin, es Dragon Ball, se entiende que tenga una filosofía muy infantil dentro de las motivaciones de un villano, aún así de repente en su momento fue lo más complejo que llegó a ver de Dragon Ball en cuestión de filosofía de un personaje. De hecho, no fue lo mejor. Como dije, otros animes hacen mucho mejor historia con eso, pero fue lo mejor el arco de Goku Black. Pero de repente sí se nota una idea muy infantil. De repente en la filosofía de Zamasu, de Goku Black, de quiero exterminar el mundo porque el mundo es violento y va a tornarse siempre a la violencia. Es una visión muy infantil. Pero Spartacus 18 se identificó con ello. Entonces, antes de hacer lo que yo quiero hacer, ¿por qué no? A ver, vamos a ver exactamente cómo es que se compara. Porque solo me salió este video, no lo vi completo este video de Spartacus, fue un clip en el TikTokis y de repente no lo vi completo. No lo vi para nada completo. Yo solo como que lo vi y dije, güey, se me acaba de ocurrir una idea. Voy a comparar a Spartaco 18 con Shingeki no Kyojin porque tengo mucho que hablar de Shingeki no Kyojin y de Spartaco 18 y porque generé en mi mente una comparación muy genial que quisiera contar ahorita. Pero antes de eso, pues a ver cómo se compara él con el personaje de Goku Black, pero con todo y lo muy básico que es el personaje y su filosofía rara, pero bueno, a ver. Vean un poco de la filosofía de Zamasu, de Goku Black, para los que no sepan, este tipo de filosofías de que el humano no es necesario, de que el humano es un error, de que el humano debe ser castigado, Chale. de que A no ver. necesitamos. Veía un poco de la filosofía de Zamasu, de Goku Black, para los que no sepan, este tipo de filosofías de que el humano no es necesario, de que el humano es un error, de que el humano debe ser castigado, de que no necesitamos a Goku Black. ¿Por qué? Porque el humano, el ser humano, ya discrimina, ya se extermina entre sí. El ser humano no necesita a Goku Black para desaparecer. Y la diferencia es cuando nosotros decidimos no ser parte de ese sistema. Veía un poco. Ese es el clip que me salió, no sé de qué está hablando, no sé si dice que concuerda con la opinión de Goku Black de Zamasu o no, si antes concordaba y todo. Incluso creo que ahí está inventando un poco de filosofía del personaje, porque el personaje solo es un personaje villano que busca la destrucción de la humanidad al ver que esta está destinada a destruirse, tal cual, nada más. Y ahí como que inventa algo de que Goku Black es un llamado a no formar parte de esa destrucción, de esa decadencia del humano. Como que ahí se inventó algo. Pero bueno, me salió este clip, un clip meco de Spartaco, que últimamente me han salido muchos clips mecos de Spartaco en TikTok. Que de repente como que migró el carnal a TikTok, o sea, su popularidad, no él, tal cual, porque son cuentas alternativas que suben clips de él. Y migró el güey a TikTok, su popularidad, por así decirlo, y lo que hace. Migró a TikTok y pues ahora de vez en cuando salen clips medio mecos ahí, que a veces te salen
para curártela tantito, de que si estás deprimido, si pasaste un mal día en el trabajo, ves un video de Espartaco 18 y por lo menos puedes decir que no estás tan mal, que no estás tan meco en la vida. Entonces, sí, me salió. Y mira, de repente hay varios videos. A lo mejor antes de hacer la comparación que hago, veo unos cuantos. A ver, aquí hay uno donde la página que estoy viendo, que sube los videos al TikTokis de Espartaco, resulta que le pone imágenes detrás como que para complementar lo que dice el Spartacus. A ver, mira, aquí de repente hay una donde le puso una imagen de Don Cangrejo. A ver qué dice. A ver. Ya me siento nadando en billetes, carnal. Ya Ok. me siento nadando en billetes y que estas personas, su pena subió un año más, ¿no? Ya no son 15 años, ya son 16. O sea, Ok, está hablando de su el arco argumental del anime de Espartaco en el que está demandando a todos por copyright y ya todos le van a tener que dar regalías de todo lo que han estado usando su imagen y todo eso, aun cuando de repente existe el fair use. Y de repente creo que el güey no, o sea, en México no existe el fair use, él como que se ha valido demasiado de decir, no, es que el fair use es una cosa de Estados Unidos, en México no aplica, pero creo que de repente, de repente en México sí es cierto que no existe la figura del fair use, pero número uno, pues lo han criticado más que nada en plataformas como YouTube que pertenecen a Estados Unidos y ahí valen las reglas de Estados Unidos. Número uno y número dos, en México tal cual no existe el fair use. Existe una ley de derechos de autor que dice que nadie puede usar el contenido de otra persona y de esa ley se desprenden unas excepciones. Hay unas excepciones donde creo que no me sale muy bien la palabra excepción como Espartaco, la de excelencia. Hay unas excepciones en la ley. O sea, ahí está la ley. O sea, en México no existe tal cual una ley de fair use, pero sí existe una ley de que hay una ley de copyright y después unas excepciones a esa ley de copyright, donde en esas excepciones está el tema de que se puede usar el contenido siempre y cuando sea con fines de crítica y todo eso, pero el güey le vale madre si dice que va a estar bañado en dinero en unos años cuando cobre las regalías de todo lo que lo critican. A ver, y le ponen a Don Cangrejo detrás hecho con IA, que de repente la imagen de Don Cangrejo con IA detrás está chida, Le pusieron a Don Cangrejo pero con un caparazón trasero de un cangrejo común y corriente y con patas de cangrejo extras. Está genial, pero bueno, a ver, ¿qué dice el Espartaco aquí? ya me siento nadando en billetes, carnal. Ya me siento nadando en billetes y que estas personas, su pena subió un año más, ¿no? Ya no son 15 años, ya son 16. O sea, ya me siento Don Cangrejo nadando en dinero, ¿no? Ya me Don Cangrejo nadando en dinero, no. siento así, se lo juro. Y si ganas, ¿como cuánto te pagarán? Pues eso sí tengo que investigarlo también, porque si ellos creen O sea, el güey no sabe cuánto le van a pagar y todo eso, pero ya se ve nadando en billetes el güey. que me voy a detener con el fuero estatal, están pero si bien güeyes. ¿Con el Voy qué? a ir por lo federal y las penas literalmente se van a sumar. Si ellos creen que me voy a detener con el fuero estatal, están pero si bien güeyes. Ok. También voy a ir por lo federal y las penas literalmente se van a sumar. O sea, está diciendo que las demandas que está haciendo ya van a escalar al poder federal, al poder capitalino. Pero bueno, a ver, es que te entretienes así con puros clips. Mira, aquí hay un clip donde le pusieron una imagen. Ay, una imagen de Goku peleando con Saint Seiya. A ver, Me con gusta Seiya. generar conciencia, me gusta aportar valor, me gusta hacer Ok, está diciendo su filosofía de que le gusta aportar valor y todo eso. Pero a ver, vamos a ver. contenido. A ver, el título dice R. Spartan habla sobre la filosofía de Saint Seiya. Y Saint Seiya encima dicen que no lo pronuncia bien, lo pronuncian como Saint en vez de Saint. Ya, a mí también, no me burlo tanto de su pronunciación, aunque sí también me burlo, pero de repente no me burlo tanto porque luego yo también tengo pedos de pronunciación. Pero yo los tengo, pero no ando diciendo que aún con esos pedos de pronunciación soy una excelencia, una excelencia. Maldita Sí, sea. me gusta generar Pero bueno, conciencia, me gusta aportar valor, le gusta generar conciencia y valor, o sea, le gusta Espartaco que su contenido sea chingón, sea
sea de un contenido que aporte valor, ¿ok? Gusta hacer contenido, pues que le gusta YouTube, ¿no? Contenido educativo, de política en algunas ocasiones. De política en ocasiones. Con educativos. Oye, Sam Nation. Güey, y lo peor es que, güey, me imagino contenido educativo. A lo mejor la comparación que voy a hacer ahorita es un poco mamona, pero por ejemplo yo, güey, vengo de, por razones personales, ver contenido realmente educativo en YouTube, porque por una cuestión de un proyecto que tengo por ahí, etcétera, de repente me tocó ver contenido educativo donde tuve que ver contenido literal educativo de unas clases de matemáticas. Y de repente, güey, pienso en la comparación, güey. Yo estaba viendo hace unos momentos clases de matemáticas de un profesor de matemáticas que te estaba enseñando de repente qué es la derivada, la antiderivada, esas cosas de cálculo diferencial y todo. Y era contenido muy formal, es contenido que luego ves muy formal, muy, muy, muy muy todo cuidado y de repente pasamos de ese contenido al de Espartaco con supuestamente, que ojo, también he estado viendo contenido, por una cuestión que tengo por ahí, contenido educativo de filosofía, o sea, tengo unos problemillas por ahí con algo que tengo que hacer y he tenido que volver a ver contenido de preparatoria, de filosofía y todo. Y también el contenido de filosofía o de historia está muy cuidado, muy de repente, sí, muy cuidado, muy respetando formas y todo eso. Y luego de eso pasamos al Espartaco, donde el güey a cada rato anda diciendo, no, es que las larvas es que me la van a pelar en el juzgado y todo eso. Y es como que, güey, no te parece en nada al contenido educativo. Al final, no sé. Pero bueno. Que me gusta generar conciencia, me gusta aportar valor, me gusta hacer contenido, pues que le gusta YouTube, ¿no? Contenido educativo, de política en alguna... Y ojo, que esos contenidos que le gusta YouTube es un poco cierto, porque de hecho esos contenidos de matemáticas sí son muy buenos. Digo, tienen muchas vistas, o sea, sí son como un pequeño nicho aparte del contenido de entretenimiento, que tú no pensarías que el contenido educativo tuviera tantas vistas, pero la neta sí hay muchas vistas en ese contenido. Obviamente no hace tanta relevancia porque no es tan atrapante como el contenido de entretenimiento, pero sí jala muchas vistas el contenido educativo. La neta, pero el contenido educativo de verdad, pero bueno, no el que habla de Goku y de Seiya, pero bueno. Ocasiones de filosofía, de crecimiento personal. Suena muy anime, pero es que es una referencia muy bonita. A nivel metáfora, Goku de Dragon Ball Super te dice una técnica. Goku de Dragon Ball Super te dice: que me aplicaste, no me lo vas a aplicar 2 veces, güey. Y en Saint Seiya, los del Zodiaco te aplican la misma. Una técnica que aplicas una vez con un caballero, no se la haces 2 veces. Ok, sí. Una técnica que te hacen, no te la van a hacer 2 veces. ¿Y eso qué tiene de educativo? ¿Qué tiene de filosófico de forma profunda? ¿Qué tiene de incluso si hablamos de algo más sencillo como el mensaje o filosofía de una obra, de una historia de ficción? ¿Qué tiene de complejo eso como mensaje de ficción? O sea, una técnica que me hiciste no me la vas a hacer 2 veces, pues a huevo. Así son todos los protagonistas de anime: Goku, Seiya, no sé, Goku, Seiya, así es el Capitán América, obras que no sean de anime incluso, así es Seiya, así es Tony Stark, el Hombre Araña, así es de repente, no sé, un personaje de videojuegos, Dante de Devil May Cry. Así son todos los personajes de ficción, de obras de acción, de obras shonen. Son de que, sí, de repente me acaba de aplicar una técnica, pues voy a aprender de esa técnica y se la voy a regresar. Ni siquiera es una filosofía de eso de vida. Eso no es una filosofía de vida, solo es una técnica que tienen los protagonistas de historias de acción. O sea, y eso el güey le llama filosofía.
O sea, si de repente el güey me iba a trasladar una filosofía de repente del personaje de Goku o de Saint Seiya, que sí, son obras de ficción, pero también en su mensaje tienen filosofías. No sé, me hubiera dicho, yo sigo la filosofía de Goku, que es, no sé, es un personaje muy sencillito Goku, siempre tener amigos, tal vez esa es la filosofía de Goku, o siempre entrenar, o siempre levantarte, o de repente una filosofía de personaje de anime de Goku tan sencilla que lo tienen todos los protagonistas, levantarte después de que caíste, algo tan normal, tan sencillo, tan simplón, de Saint Seiya, no sé, de Seiya de Pegaso, puedes decir que su filosofía en su historia es siempre luchar por tus compañeros, siempre darlo todo para salvar a tus compañeros, y todo eso, son filosofías sencillitas, pero eso que me está explicando no es filosofía, es una técnica que tienen todos los protagonistas de acción. Es como que raro, pero bueno. A ver, ¿qué más tiene aquí? No sé. Vamos a ver qué más tiene. Mira, aquí por alguna razón lo pusieron en el cuerpo de una tortuga. No sé. Tiene varios videos este carnal. A ver, ¿qué es esto? Del video de la tortuga. Saludos Spartan, ¿qué piensas hacer con los recursos que recuperes del patrimonio de los otros youtubers? Pues meramente inversión. Es que mira, yo no me las voy a dar acá de super culto y que tengo un super plan acá, o sea, es que lo que ya necesito a nivel monetario ya lo tengo. Obviamente no significa que yo vaya a regalar mi patrimonio, significa que como me habían comentado, yo sigo una filosofía que es la de Diógenes el perro. Diógenes el perro. Diógenes el perro. ¿Para cuál es esa? No la sé. Pero bueno. Básicamente vivir con lo menos que necesites. No necesitas consumismo, ni restaurantes, ni hoteles, ni viajar, ni el iPhone. Diógenes el perro. ¿Quién es Diógenes el perro? A ver. Que te dice que no seas consumista y todo. Diógenes el perro. Encima el que puso el video lo puso como Piógenes el perro. Algo así, a ver. ¿Qué onda? Diógenes de Sinope. Nunca lo había conocido antes. Conocido como el perro. Origen de la palabra cínico. Fue un filósofo griego que rechazó las normas sociales y materiales, viviendo en la indigencia extrema. ¡Ah, cabrón! O sea, rechazó las normas sociales y materiales viviendo en la indigencia extrema. Dentro de una tinaja, que creo que era como que una tinaja, pues es lo que están mostrando aquí, era como que una especie de jarro. Pero era un jarro, sí, ya no me acuerdo cómo era esa cosa. Dentro de una tinaja para él, los perros representaban la vida natural, libre, honesta y sin falsas pretensiones. No mames, este pinche filósofo nunca lo había escuchado antes. Y este güey sí estaba bien fumado. Bien fumado, y hablamos de que pues todos los filósofos griegos clásicos estaban bien fumados. Todos los, filósofos socráticos, más que nada, estaban bien fumados. Pero de repente este estaba bien cabrón. O sea, literalmente era un hippie. Un hippie de dejemos la vida atrás y vamos a meternos a la naturaleza y todo. Eso es como que. Aunque en esa época se entiende más, porque la época griega estaba más cerca de una cultura humana que todavía era muy rupestre, por así decirlo, muy que aún sus sociedades eran muy básicas y pues era más entendible que una persona en esas sociedades básicas se identificara más con querer vivir en la naturaleza que otra cosa. Pero no manches, para que lo tomes como filósofo, como tu filósofo, como tu influencia en la actualidad, si está bien cacho. Y lo que más me dio gracia es que, güey, este carnal decidió vivir en la indigencia extrema. O sea, en la indigencia extrema. Y es un poco triste eso, de que justamente Espartaco, que también vivió en la indigencia extrema,
sea, o sea, para él sea admirable eso. Eso como que siento que fue como que algo con lo cual Espartaco, o sea, fue un filósofo que Espartaco agarró para más o menos, como que para más o menos consolarse, creo, de que, güey, pues no está tan mal vivir en la indigencia. Un filósofo también, un filósofo de la época griega, también vivió en la indigencia. Creo que lo agarró como influencia nada más para consolarse, creo yo, ¿no? No sé. Diógenes el perro, los planes con el dinero que obtendrá cuando gane su demanda. Un último, no necesitas nada de eso, no lo veo necesario. Pero si de repente, obviamente recupero todo ese patrimonio integral que me han estado robando mi figura, lucrando de mi imagen, esa generación de riqueza legítima a partir de mi imagen, pues la usaría claramente. Ahí sí tengo que hablarlo como es. Mejoría de equipos. A la mera y me hago con una mejor laptop, con un mejor celular, por supuesto. No sé, tendré que pensarlo. Porque, como te digo, no necesito nada. O sea, en transporte. Va, no necesitas nada. También esa filosofía de no necesito nada, puedo vivir con lo de la naturaleza. Tal vez en la época de Diógenes el perro, de repente, es que es un nombre bien raro para un filósofo, ¿no? Diógenes el perro. Pero de repente tal vez para la época de Diógenes el perro, sí, tal vez no necesitaba de eso, nada de eso material, porque como dije, la materialidad que existía en las sociedades de la época de Diógenes el perro, pues era muy básica. Hoy en día, güey, sí necesitas de un teléfono, sí necesitas, o sea, de que necesitas de un teléfono, necesitas de tecnología, necesitas de luz, necesitas de muchas cosas materiales, porque ya llevamos como 2000 años de diferencia de Diógenes el perro, 2000 y cachito porque vivió en el 412 antes de nuestra era, y de repente pues ya llevamos como 2000 años de diferencia y el humano ya prácticamente se acostumbró a una vida en civilización, en sociedad, donde necesita de muchas cuestiones de tecnología. Incluso si hablamos de la gente que se va a las, no sé, que son hippies extremos también y se van a las montañas y de repente se van a vivir sin muchos de los lujos de las sociedades modernas, hasta ellos necesitan de tecnología moderna para de repente subsistir, porque de repente las personas que se van de repente a la montaña por alguna razón necesitarán de, no sé, tecnología humana como el hacha, de tecnología o materialidad humana como el tener ropa. O sea, es ridículo, es una pinche filosofía inmadura, esta de podemos vivir con lo básico que nos da la naturaleza, es una filosofía inmadura, porque de que necesitas, y necesitar no solo es que anheles cosas materiales, de repente necesitar es también que dependas de esas cosas materiales para subsistir, y hasta incluso si te vas a la montaña, necesitas de un hacha para talar árboles, necesitas de ropa para no estar tan a la intemperie, necesitas de repente de una casa, tal vez formada con necesidades básicas para sobrellevar tu vida, etcétera. O sea, sí, es como que una filosofía ridícula y que él la presente como, oh, yo soy mucho así, no, no, es muy básico, no sé, es muy inmaduro, no sé. No nada. O sea, en transportes, en gastos, en comida, tengo lo que quiero, me compro lo que quiero, duermo lo que quiero, hago lo que quiero cuando quiero. Como les digo, yo ya estoy en una etapa donde digo, yo ya gané en la vida. Yo Saludos, ya gané en la Esparta. vida, dice el carnal, pero bueno, por seguir la filosofía de Diógenes el perro. Pero bueno, a ver, ya estuve perdiendo el tiempo tantito viendo los videos del Espartaco. A ver, voy a ver unos cuantos más. Es que es divertido verlos así, en desorden y todo. Es más divertido que simplemente ver un video completo de él. A ver, vamos a ver aquí. Pero lo que yo hago es A ver, aquí de repente lo pusieron a Espartaco de fondo como un super saiyajin, ahí medio raro. decir, mira, yo soy el orgulloso príncipe de los Saiyajin. Pero lo que yo hago es decir, mira, yo soy el orgulloso príncipe de los Saiyajin y si tú quieres estar conmigo o estar cerca mío o reírte de mis chistes, es muy tu problema, pero yo voy a seguir moviéndome hacia donde yo quiera y no hay mujer en la tierra que me separe de mis... Ah, güey, o sea, él a la hora de ligar se ve como un super saiyajin. Y se ve como un super saiyajin porque de repente una mujer no le va a mover el tapete, ok.
que me separe de mi concentración. Si tengo tiempo te lo voy a dedicar, pero no esperes que yo invierta un solo peso en ti, o no esperes que yo me arrastre por ti. Puedo coquetear. Que de repente ese no es el concepto, o sea, de los miles de conceptos que tiene un Super Saiyajin, de cómo nace un Super Saiyajin o todo eso, eso no es un Super Saiyajin. Un Super Saiyajin, bueno, por lo menos en su primera transformación, Goku de repente se transformó en Super Saiyajin por la ira que sintió cuando le desvivieron a Krillin. O sea, sí le importó otra persona, no se encerró en su individualismo Goku y se transformó en Super Saiyajin por el coraje de que le desvivieron a un compa. Y aparte también, de repente, el Super Saiyajin, una persona, un personaje de Dragon Ball Saiyajin a la hora de transformarse en Super Saiyajin, se transforma en Super Saiyajin justamente cuando siente un montón de ira. Cuando de repente, el detonante, por así decirlo, es que siente un montón de ira, siente un montón digamos que un montón de ira y un montón ¿cómo se dice? Un montón de ira, de odio o de lo que sea, al punto de que se transforma. Ese es el concepto. Bueno, de repente también siendo justos, el concepto de Super Saiyajin también más adelante se dice que Goku y sus amigos lo buscan controlarlo, buscan como que medio, sí, controlarlo, medio gestionarlo y todo eso, pero en esencia el Super Saiyajin ocurre cuando te enojas un montón, o bueno, por lo menos su primera transformación, no sé. Y aparte, el Super Saiyajin es una pinche fase para pelear, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con ligar? A ver. Si tengo tiempo te lo voy a dedicar, pero no esperes que yo invierta un solo peso en ti, o no esperes que yo me arrastre por ti. Puedo coquetear, puedo ser amable, puedo ser lindo, puedo ser sucio si tú quieres, pero arrastrado o perder dinero por una mujer, pues eso no es un negocio, es un gasto, y las relaciones que yo tengo al menos no son un gasto, son un negocio, son una inversión. Inclusive te diría, ser objeto de engaño no me ha sucedido. He sido la persona con la que la mujer engaña a otros, y para el ego es una sensación de poder, porque... Ah, no mames, o sea, tú ser el cuerno es una sensación de poder. Eso está ya bien gacho, ¿no? Que de hecho no creo que el güey sea ese con el cual las mujeres engañan a sus maridos, sino que fantasea con serlo. Siento yo, eso no sé, güey, eso sí me pareció bien raro. Bien alucinado de parte de Espartaco. O sea, el güey sueña con ser ese con el que las mujeres engañan a sus esposos porque le da poder. Eso es lo que quiere siempre este tipo de filosofías cercanas a la Red Pill y todo. Sentir poder. O sea, pues ven las relaciones para sentir poder, no para legítimamente estar con una persona, quererla, de repente estar en paz, buscar de repente tranquilidad, o buscar de repente una persona con la cual reír, lo que sea. No buscan esos momentos bonitos, buscan sensaciones de poder. Todo, o sea, tanto Espartaco como toda la filosofía Red Pill lo ven todo como poder, dominar la relación, de repente ser el que domina, de repente tener a alguien sometido ante ti. Lo ven todo así, y eso está bien gacho, está bien triste, la neta. Para luego decir, mira, este hombre beta simp, como le llaman, esta narrativa se ve muy comprada, ¿no? Se ve muy remarcada. Este simp le compra chocolates a la mujer que, digamos, es mi novia, ¿no? A ver, el simp le compra chocolates a tu novia. A tu novia, ok. Y esta novia llega conmigo y me dice, este güey me compró unos chocolates, me los voy a comer contigo, o yo le digo, vamos a comerlos juntos. Y es una sensación que a nivel de ego se siente increíble, porque y todo es para alimentar el ego, es como que... para alimentar el ego, es como que... Pinche visión inmadura que tiene este güey de las relaciones. Nos vamos de polo a polo, dejamos de ser un arrastrado para... Porque si al final aún así de repente pasara eso, que eso ya me parece muy de telenovela, muy de caricatura, eso de que no, el otro me compró chocolates y me los como contigo, ya me parece muy de telenovela eso, pero si pasara y tu reacción ante eso es que te levanta el ego, es como que, güey, o sea, para empezar, creo que es de entenderse que si estás en el caso de que tú eres el cuerno y estás saliendo con una persona que le es infiel a tu pareja, no solo le es infiel a la pareja,
sino que también es hasta cierto punto siendo infiel contigo. Porque realmente no se está comprometiendo contigo, aun cuando te comparta de sus chocolates que le compró al otro, no se está comprometiendo contigo a una relación bien. De repente la otra persona simplemente pues está jugando, o sea, simplemente está jugando contigo, simplemente está pasando el rato divertido o lo que sea, no está buscando tampoco contigo hacer algo bien. Y si tu reacción ante eso es que te levante el ego, el hecho de que técnicamente a ti también te están engañando, aunque seas el cuerno, porque como dije, la persona está engañando a la otra contigo, y aunque tú medio como que lo aceptes, aún así, pues, güey, eso es lo que tú quieres, simplemente tener una relación a lo jugar en la vida. Es como que tener una relación que se trate nada más de jajaja, me levanta el ego, es como que pinche visión inmadura, no sé. Ser un arrogante egocéntrico de porquería. Y eso no es un hombre. Pero lo que yo hago es decir... Rayos, o sea, porque al final la otra persona podrás tú estar enterado que eres el cuerno, pero la otra persona te está engañando a fin de cuentas. O está no queriendo algo realmente serio contigo. Está jugando, nada más. Nada más, y está jugando contigo por más que te comparta los otros chocolates del otro güey, está jugando contigo. No es como que esa persona te vaya a tomar, no es como que te tome en serio, no es como que te quiera en serio, no. Solo eres un juego, nada más. Es como que tu reacción ante eso, o sea, que te levante el ego, el ser también un juego para la persona con la cual está saliendo y que está cuerneando a su pareja contigo, que te levante eso el ego, es como que, no manches, bien pinches triste, no sé. No sé, pero bueno. A ver, bueno, ya, vamos a dejarnos de esos videos. Es que están bien pinches adictivos estos videos. La neta. Pero bueno, el punto aquí es que de repente Espartaco es quien sabemos quién es. Lo que ya vimos en estos videos. Es un carnal que es bien inmaduro, que tiene una visión del mundo bien alucin, que todo eso. Y todos lo conocen ya por su larga trayectoria como Lolco en internet, de que de repente tuvo sus arcos argumentales, su arco argumental de las menores, su arco argumental de los hoteles, su arco argumental de su retorno, su arco argumental de qué más hizo el güey en internet, su arco argumental del Ariomanta, su arco argumental de las demandas, o sea, o sea, es un güey bien alucin y que de repente sobre todo también tiene una visión del mundo muy bajo la ideología de derechas, de extrema derechas, de ver al mundo como un montón de lacras, de repente gustarle, por ejemplo, el ejército, de repente la idea de la meritocracia, la idea de la disciplina, la idea de esta idea que siempre se genera de que está peleando en una guerra en el mundo, de que de repente las personas que lo contradicen tantito ya son enemigos y todo eso. Espartaco tiene esa filosofía. Y a partir de que vi la comparación con Goku Black que se estaba haciendo, es que me dio ganas de ver, de pensar a Espartaco, o sea, seguirle el juego a Espartaco y pensarlo dentro de un anime. Un anime que a mí me gusta mucho, que lo vi mucho en mi adolescencia, y que me pareció el anime perfecto para comparar a Espartaco de cómo es en la vida real. De cómo es, o bueno, de cómo sería Espartaco si lo comparamos la filosofía de este anime con el cómo es él como persona, el qué es lo que piensa, qué es lo que dice, qué es lo que profesa en sus videos, etcétera. Y es que se me ocurrió de inmediato compararlo al Espartaco con el anime de Shingeki no Kyojin. El anime de Shingeki no Kyojin, tal cual se me ocurrió comparar a Espartaco con el anime de Shingeki no Kyojin. Y es que el anime de Shingeki no Kyojin justamente habla de lo que es Espartaco. Una persona que se metió tanto en esas ideas de la extrema derecha, de la decepción por el mundo, de todo eso, al punto de que como tal el güey está bien que perdió el norte, perdió el piso, perdió la sensación, la sensatez, perdió todo y se convirtió en un alucín. Porque el anime de Shingeki no Kyojin habla a lo mejor del proceso que pudo haber vivido el Espartaco 18. ¿Por qué?
Porque, a ver, haciendo una sinopsis del anime y de repente explicándolo tantito, Shingeki no Kyojin es un anime que habla de la historia en un supuesto fin del mundo. Es una historia, al principio se vende como una historia post-apocalíptica. La premisa del anime es que estamos en un mundo post-apocalíptico donde la humanidad se vio obligada a meterse dentro de unos muros, de construir unos muros gigantes y meterse dentro de ahí, a raíz de que el mundo empezó a destruirse por parte de unos monstruos llamados titanes, unos monstruos gigantes llamados titanes que empezaron a destruir a la humanidad y después de tantos años casi la extinguen, casi extinguen a la humanidad, y la hubieran logrado extinguir si no fuera porque una cierta parte de la humanidad logró meterse dentro de unos muros y lograr conformar una sociedad dentro de esos muros para que siempre pudieran vivir una vida tranquila sin que los titanes atacaran. Esa es la premisa de Shingeki no Kyojin. La primera premisa, o sea, la premisa inicial, por así decirlo. Vivimos en un mundo donde hay titanes que son unos monstruos que comen humanos, y la humanidad se encerró en unos muros para tratar de sobrevivir. Eso es lo que se nos vende en un principio. Y lo que se nos vende como historia ya más principal es que existe un ejército dentro de estos muros que intenta pelear contra esos monstruos titanes, que intenta a veces salir al exterior y pelear contra estos titanes, y de repente bajo esa historia de que hay varios personajes que forman parte de este ejército, pues resulta que constantemente se entiende la desesperación de muchos personajes digamos que de pelear contra estos enemigos, de pelear contra los malvados enemigos monstruos que son los titanes. Se comprende cuál es la motivación de cada personaje, lo que sufrieron, lo que les pasó que los obligó a unirse a este ejército, lo que sienten, lo que quieren en la vida, por lo cual quieren derrotar a los titanes, lo que quieren alcanzar, lo que quieren lograr. Constantemente se habla de que muchos personajes lo que quieren, creo, es la libertad, si no mal me acuerdo, porque este anime de Shingeki no Kyojin de repente es uno de mis favoritos, pero ojo, yo no lo he terminado de ver. Yo terminé de ver este anime hasta la parte en la cual se viene la pelea en Marley, me parece. En Marley. Entonces, de repente, esa es la premisa de este anime. Un mundo posapocalíptico de titanes donde la humanidad se encerró en unos muros y donde de repente un montón de jóvenes y de gente dentro del ejército que hay dentro de esos muros constantemente tiene que ver la forma de salir de los muros, pelear contra los titanes y lograr ver la forma de liberar a la sociedad. De hecho, se usa mucho ese concepto constantemente durante el anime, la libertad, conseguir la libertad, pelear contra los titanes para a fin de cuentas salir a los muros y ser libre. Y remarco esto porque, ojo, parte de la filosofía de Espartaco 18, que no sé si sea específicamente Espartaco 18, pero cada vez que tú ves a gente tipo de la filosofía de Espartaco 18, normalmente ves a gente hablando de la libertad, o sea, de repente Espartaco tiene una ideología que es muy de extrema derecha, y constantemente la extrema derecha constantemente anda usando y usando como comodín más que nada el concepto de la libertad. Todo lo que se hace en el mundo es por la libertad. Cada cosa que hace algún gobierno de derecha es por la libertad. Cada decisión que se toma, cada cuestión de la ideología de la extrema derecha es en búsqueda de la libertad. Y Shingeki no Kyojin lo usa de repente, porque al final de cuentas sí es cierto que no solo es un concepto de extrema derecha lo de la libertad, es un concepto que todos buscamos, todos queremos y que todos nos preocupa en el desarrollo de nuestras vidas y en el desarrollo de nuestra sociedad, es la libertad. Pero sí es cierto que las ideologías como las de Espartaco 18 prostituyen un poco el término de la libertad, porque avalan cualquier cosa en nombre de la libertad. La libertad es algo que todos queremos, pero Espartaco 18 y su ideología normalmente, o las ideologías a las que él es más afín, suelen usar como excusa el término libertad para lo que sea. Entonces, en eso, digamos que la premisa de la historia trata de eso, de entender todo lo que sienten los personajes y cómo van desarrollándose sus motivaciones, sus emociones, sus objetivos, etc.
a raíz de conseguir la libertad, a raíz de pelear contra los monstruos que son los titanes, y de repente pelear contra ellos al punto de que simplemente se busca pelear contra ellos sin piedad. Buscas de repente acabar con esos monstruos. Se busca de repente en el anime, de repente verlos como los villanos finales, verlos como ese mal supremo que de alguna forma está ahí y pues simplemente está ahí para está ahí de repente para funcionar como digamos que como la parte, o sea, está ahí de repente ese contexto en general de los titanes para alimentar también otra idea que es mucho de la ideología de Espartaco, la idea de que existe un bien y un mal, para alimentar esa dualidad, para alimentar la dualidad clásica de cualquier historia de ficción donde existe un bien muy, muy bueno y un mal muy malo y personajes que siguen el bien y personajes que siguen el mal. Y obviamente cuando se busca deshumanizar al mal en historias de ficción, pues lo que más se suele hacer es crear a monstruos. A veces sale bien, a veces no, porque normalmente la ficción sí peca mucho de representar ciertas situaciones como un mal absoluto, aun cuando esas situaciones suelen ser grises en la vida real. Digamos que el comprender esta dualidad del bien y el mal suele ser muy infantil y suele ser muy como tal, sí, muy infantil y muy, muy básica para entender el mundo. Y muchas obras de ficción pecan de que, por ejemplo, personajes que son supuestamente villanos en muchas obras de ficción, a veces tienen un punto legítimo de por qué hacen las cosas que te hace preguntarte, güey, ¿neta son villanos? ¿Neta lo que están pidiendo no es algo justo por lo cual pelear? O sea, muchas veces las obras de ficción, como la ficción y la cultura, se construyen a raíz de buscar reflejar las ideas de un status quo, pues al final muchas obras de ficción pecan de que, güey, ese personaje que tú muestras como villano no es tan villano que digamos. Digamos que a veces peca de eso. Pero hay veces donde no, donde de repente literalmente construyen a los villanos como simplemente monstruos. Y al parecer Shingeki no Kyojin es uno de de esas historias de ficción, de esos animes donde lo lograron muy bien, donde literal pudieron generar que los villanos no fueran, digamos que ambiguos y no fueran de repente muy que pareciera que solo están usando la ideología del bien y el mal muy de forma infantil y todo eso, sino que pareciera que, bueno, Shingeki no Kyojin logró, cuando tú ves los primeros capítulos del anime, logró simplemente decir, pues sí, los villanos son los monstruos y se acabó. Se acabó, no hay nada más que ocultar, son monstruos, son gigantes inconscientes que comen humanos y pues nada más. Sigue siendo una ideología muy infantil, el que simplemente pues vamos a pelear contra los monstruos y ya, pero por lo menos no se mete en territorios donde, pues resulta que tienes un villano que resulta que sí era, que no es tan villano como lo dices, la vida no es en blanco y negro. Al parecer Shingeki no Kyojin, cuando ves sus primeros episodios, son así. Y es que la primera parte de Shingeki no Kyojin, bueno, la primera parte me refiero a toda la historia que ocurre dentro de los muros, te vende principalmente una historia básica de unos militares que de alguna forma buscan acabar con su enemigo final y de repente lograr una victoria para la humanidad, lograr acabar con ellos y conseguir la libertad. Pareciera que te vendieran una historia común y corriente. Y de hecho es una de esas historias, Shingeki no Kyojin en su primera parte, que de buenas a primeras, digamos que, como dije, es un anime que yo veo desde mi adolescencia, y que tal vez si ese anime se hubiera quedado en esa premisa, en que los jefes finales eran los titanes, los monstruos imparables que no tienen conciencia casi y que son los villanos que ejemplifican el mal final del mundo donde se desarrolla su historia, si se hubiera quedado ahí, Shingeki no Kyojin para mí hubiera sido una historia demasiado que pecaba de simplista, de usar esta dualidad básica del bien y el mal,
y que al final de cuentas no se preocupaba por nada más, con que de repente digamos que sus protagonistas son militares, que van a la guerra, son guerreros que están destinados y ansiosos de pelear, y pues es de repente una historia de un anime cualquiera, un anime con villanos y todo eso. Con villanos monstruosos, con personajes héroes que se manejan bajo el concepto de héroes, que son héroes que de repente buscan a más no poder luchar y pelear y lograr sus objetivos y lograr defender el bien en el mundo. Hasta ese momento, Shingeki no Kyojin, si me hubiera quedado con la primera parte que empecé a ver cuando yo era adolescente, pues sí, sería uno de esos animes muy basicones que incluso yo hubiera crecido y hubiera madurado y hubiera dicho, ay, como que las ideas de este anime son muy simplonas, no tienen nada de especial, solo es el típico protagonista, que es en este caso Eren Jaeger, que es el protagonista que de alguna forma solo busca, pues sí, como todos los protagonistas, como Naruto, usar su rabia para levantarse cuando se cae y pelear al máximo y todo eso. O sea, si de repente Shingeki no Kyojin se hubiera quedado en esas ideas, sí, hasta yo hubiera crecido y hubiera sido uno de esos animes que hubiera dicho, pues es muy simple la historia, no es algo del otro mundo. Pero pasa que Shingeki no Kyojin no se quedó nada más ahí, en el crear este contexto de una dualidad del bien y del mal, de unos monstruos que representan el bien y unos guerreros que van a combatir a esos monstruos, a representar al mal y todo eso. Shingeki no Kyojin no se quedó ahí. Porque desde el inicio de la serie, Shingeki no Kyojin... Ok, perdón, tuve que cortar y ya vine, pero bueno, decía que el anime de Shingeki no Kyojin, si se hubiera quedado ahí, hubiera sido incluso hasta de esos animes que yo veía de joven y hubiera dicho, pues sí, está cotorro, pero pues ya de adulto ves que no está, que no está tan chido y que es muy simplón, que retrata el bien y el mal de una forma simplona, que de repente retrata la digamos que una idea de cómo es la vida muy simplona, de que simplemente se trata de tú como tal verte como un guerrero y pelear ante la vida y pelear contra tus enemigos, y de eso no se trata la vida. De eso no se trata la vida, ver la vida como una vida para pelear, para luchar, para todo eso, de eso no se trata la vida. Cuando creces te das cuenta de eso y te das cuenta que eso de ver esa idea de darlo todo de ti, levantarte si te caes, a veces no es lo ideal. O sea, sí, hay que levantarse si de repente te caes, pero luego también hay que tener espacio para reflexionar, para si te caes, pues lamentarte, sí, porque es muy sano de vez en cuando llorar tus fracasos y todo eso. O sea, si este anime hubiera salido, si este anime se hubiera quedado Shingeki no Kyojin ahí, nada más en hay que derrotar a los malvados monstruos que son los titanes, yo hubiera sido un anime que hubiera dicho, pues es un anime más que solo ve lo bueno y lo malo y no hay complejidad, nada más, no hay complejidad de realmente entender que en el mundo hay grises en sí y que solo te vende esta historia juvenil, que eso hace demasiado la primera parte de Shingeki no Kyojin, te vende una historia juvenil, que cuando somos jóvenes, pues normalmente estamos como que con todas las ansias de comernos el mundo, y te vende la historia juvenil de que tienes que ir, y de repente pues ir contra el mundo y todo eso, o sea, pero ir contra el mundo en plan mal, porque de que hay que ir contra el mundo en la vida, hay que irlo, a veces hay cosas injustas en la vida por las cuales alzar la voz, pero de repente me refiero a que Shingeki no Kyojin podría haber pecado de venderte una historia juvenil, de ver el mundo como un mundo que tú tienes que ir y partirle su madre a todos y así, o sea, no sé si me entiendo. O sea, prácticamente, si, o sea, no sé si me doy a entender, quise decir, prácticamente, eh, si el anime de Shingeki no Kyojin se hubiera quedado en esa parte, donde simplemente los titanes son los jefes finales,
y son el mal encarnado en persona y habrá un super titán final que había que derrotar, como de hecho lo presentaron desde un inicio. O sea, digamos que la historia en su primera parte presentaba, por ejemplo, la idea de que había titanes más poderosos, que eran los jefes finales a derrotar, que eran el titán colosal y el titán acorazado. Pues justamente la historia hubiera pecado de ser muy de esta historia juvenil que te vendía digamos que te exhortaba o te vendía, digamos que una exaltación de la guerra, del batallar, de acabar con tus enemigos, de acabar con el mal final. Y prácticamente, si te lo piensas bien, hubiera pecado la historia de Shingeki no Kyojin justamente de tener una ideología muy parecida al Espartaco 18. Una ideología muy parecida a digamos que a las herramientas ideológicas que suele usar la extrema derecha, que suele usar mucho los conceptos de hay que ir a la guerra, hay que ver la vida como una guerra, una batalla cultural, hay que de repente ir y aplastar, como dicen muchos exponentes de extrema derecha, aplastar a las larvas, aplastar digamos que a los enemigos, o sea, como, así como de repente dice Espartaco 18, hay que ir y aplastar a las larvas, o así como por ejemplo dicen otros personajes de extrema derecha en el mundo, como por ejemplo Javier Milei. Javier Milei también es mucho de pecar de esa de esa idea muy juvenil e inmadura del bien y el mal, de hay que ir y acabar con los enemigos, vamos a acabarlos a todos, vamos, ¿cómo se dice en Argentina? ¿Cómo le dicen? Vamos a ir contra los cucas, asquerosos, o sea, de repente Shingeki no Kyojin hubiera pecado de repente de tener una filosofía muy de extrema derecha si se hubiera quedado en esa primera parte. Muy de extrema derecha y encima, güey, o sea, justamente, ¿quiénes son los protagonistas del anime de Shingeki no Kyojin? O sea, sí son héroes, guerreros, que vas conociendo su historia poco a poco, pero a fin de cuentas, en concepto, los protagonistas de la historia son militares. Son militares. O sea, Shingeki no Kyojin, si se hubiera quedado en esa primera parte, hubiera pecado incluso hasta de ser una especie de apología al fascismo. ¿Por qué? Porque justamente el fascismo se sustenta demasiado en la idea de un régimen militar. Ah, perdón, tuve que cortar, pero ya vine, pero decía que el fascismo no es exclusivo del fascismo, pero sí se sustenta demasiado en tener un régimen de poder que se sustente en el poderío militar. Y de repente los protagonistas de Shingeki no Kyojin son militares, son soldados militares, son jóvenes que pasan por un entrenamiento militar especial, son de repente jóvenes que pertenecen a unos rangos militares y todo eso. Incluso en algún momento el anime jugaba con esta idea de que, por ejemplo, los openings parecieran digamos que himnos nacionalistas, himnos que pertenecían al nacionalismo de un país, o sea, que todos los países tienen un nacionalismo que siempre se sustenta muchas veces en pelear contra el enemigo, en ir contra el enemigo. Por ejemplo, aquí en México tenemos nuestro himno que ¿qué es lo que dice nuestro himno nacional? De repente justamente bajo la idea de construir este proyecto de Estado-Nación, hay elementos como el himno nacional que de repente ¿qué dicen? Hablan de ir contra el enemigo, justamente de ¿cómo era? Y retiemble sus centros la tierra al sonor del prestad y el bridón, mexicanos al grito de guerra, o sea, y todo lo que sabemos de la letra de repente del himno nacional mexicano. O sea, justamente, mexicanos al grito de guerra, el acero apestad y el bridón. Pues algo muy parecido a un símbolo nacionalista lo tenía Shingeki no Kyojin con sus openings. Que de repente que escuchabas los openings y los openings te hablaban acerca de ir a la guerra y entregar tu corazón. Prácticamente, Sasageyo, que me sigue gustando esa canción hasta el día de hoy, aun cuando ya vi lo mal que está esa canción hasta cierto punto, o sea, me refiero a que Shingeki no Kyojin en toda su primera parte intentó construir una idea de una idea juvenil, de un concepto del bien, de establecer un mundo en el que existe el bien y el mal, y tú eres un guerrero que va a ir a pelear contra el mal. Se encargó de eso Shingeki no Kyojin durante toda su primera parte de la historia.
pero eso no, o sea, se encargó prácticamente Shingeki no Kyojin de alimentar las ideas de Espartaco en su primera parte. Porque esas son las ideas que llaman a Espartaco y a las cuales son más afines Espartaco, a seguir una idea de que existe el bien y el mal, de que tienes que acabar con tus enemigos y estos enemigos son entes deshumanizados que no tienen nada que por lo cual es preocuparte de ellos, sino que simplemente son como tal larvas, son como tal monstruos que tienes que derrotar y de paso exaltas algunas cosas como un nacionalismo, como una idea de ser un guerrero que sirve a un ejército, de pelear contra el mal supremo, etcétera. O sea, prácticamente toda la primera parte de Shingeki no Kyojin alimenta ideas inmaduras de que tiene Espartaco 18 y que tienen en general muchas personas que apelan que apelan de repente a las ideologías de extrema derecha. Ojo, la primera parte de Shingeki no Kyojin. Porque como ya dije antes, Shingeki no Kyojin hubiera sido uno de esos animes que yo vi en mi juventud y que hubiera criticado mucho ya en mi adultez, si no fuera porque Shingeki no Kyojin tiene una segunda parte. Una segunda parte que de hecho se fue construyendo desde la primera parte, porque la primera parte del anime no solo es pelear contra el mal y ya está. Todo el anime desde el inicio, mientras te metían la historia de ir peleando contra el mal, de ser un guerrero que va a luchar contra tus enemigos deshumanizados y todo, también te iba metiendo poco a poco que había un misterio que los protagonistas tenían que descubrir. Y cuando llega el final de la primera parte de Shingeki no Kyojin, cuando llega el final de la primera parte de Shingeki no Kyojin, resulta que se revela ese misterio que estaba plantado ahí desde el principio de la serie. Y te llega la revelación de que, spoiler para quien no lo haya visto, cuando llega el momento en el que los protagonistas por fin logran derrotar, de hecho, a los villanos finales que eran el titán acorazado y el titán bestia, bueno, se presentaron tres principales titanes que eran los mayores, que se dijo que esos titanes eran humanos que se convertían en titanes, eran enemigos poderosos y todo eso. Cuando por fin se les derrota al titán acorazado, al titán colosal y al titán bestia, resulta que se revela un misterio que hasta los propios enemigos supuestamente finales, que eran... Ok, perdón, tuve que cortar, pero bueno, decía que, que de repente llega un punto donde se revela el misterio que hasta los propios villanos finales estaban guardando. Y se revela el misterio de que, bueno, es un poco complejo de resumir, pero digamos que tratando de resumirlo, después de que se llega al final de esa primera parte del anime, unos momentos voy a estornudar, te da una revelación. Ay, perdón. Ay, perdón. Se da una revelación. Y esa revelación es que resulta que todo este tiempo, todo lo que se concebía como verdadero dentro del mundo de Shingeki no Kyojin, dentro de su historia, dentro del contexto de Shingeki no Kyojin, era todo mentira. El mundo no era un mundo posapocalíptico donde los titanes aparecieron como monstruos que quisieron exterminar a la humanidad y ahora hay que pelear contra ellos desde unos muros. No. No, para nada. Resulta que el mundo es un poco más complejo que eso. Resulta que la revelación es que las personas que están dentro de los muros no son las únicas personas sobrevivientes de la humanidad, que hay más humanidad fuera de los muros, que de repente no solo que hay más humanidad, sino que de repente hay sociedades desarrolladas y resulta que no todas están dominadas bajo el yugo de los titanes, sino que al parecer los titanes pertenecen a una civilización que, si no mal me acuerdo, se llamaba Eldia, son eldianos, que de repente tienen la capacidad
de convertirse, son humanos que pueden convertirse en titanes. De ahí vienen los titanes, esos increíbles monstruos que representaban el mal y que estaban totalmente deshumanizados, que eran bestias. No eran bestias, eran humanos. Y no solo que eran humanos, sino que de repente pertenecían a una civilización llamada Eldia, que esa civilización es la misma que vive tras los muros. Tal cual, o sea, directamente todos los protagonistas de la historia pertenecen a esa civilización. Todos los protagonistas y personajes principales de la historia pertenecen a la misma raza de humanos que se puede transformar en titanes. Y de repente te cuentan que la historia va de que esta civilización fue dominante en alguna parte de la historia de la humanidad de este mundo, pero que en algún momento hubo otra civilización, otra sociedad, otro estado-nación, otro ejército, que era digamos que la civilización de Marley. O sea, prácticamente existe otra civilización que se llama Marley, otro estado. Existe como tal otra sociedad que se llama Marley, que lo que pasó fue que esta civilización en algún momento entró en guerra con la de Eldia, hace mucho tiempo de cuando se desarrolla la historia del anime, de la historia principal, entró en guerra y logró subyugar a la gente de Eldia, a la gente que se convertía en titanes. Logró ganarles en una guerra y logró esclavizar a la gente de Eldia, al punto de que esta otra civilización Marley, que tenía como prisioneros a la civilización de Eldia, lo que ocurrió fue que se aprovecharon de la habilidad de los eldianos para de repente valerse de tener un ejército de titanes, al punto de que esta civilización llamada Marley creo que domina todo el mundo por completo en la historia de Shingeki no Kyojin. Domina todo el mundo y domina todo el mundo gracias a que tienen como esclavos a los eldianos, que son de repente el ejército de Marley. Y de repente estos eldianos son prisioneros de Marley a raíz de que perdieron una guerra hace millones de años. Y en eso, pues resulta que hubo un pequeño grupo de eldianos que logró no ser esclavos gracias a que huyeron a una isla y construyeron unos muros, y de repente el rey, que ayudó a que unos ciudadanos se fueran a esos muros con unos poderes especiales que tienen los titanes, hizo que toda la gente dentro de los muros olvidara lo que realmente ocurrió. Les contaron una historia de que el mundo fue golpeado por los titanes y ahora están detrás de esos muros. O sea, prácticamente se ocultó la verdadera historia del mundo a todos los protagonistas y se ocultó que existía este conflicto donde había un estado-nación llamado Marley que subyugó al pueblo de Eldia. Y no solo eso, sino que todas las personas dentro del muro eran de ese pueblo de Eldia. Y no solo eso, sino que todas las personas del pueblo de Eldia, incluidas las que están en ese muro, tienen la característica de convertirse en titanes, siendo que hasta este momento de la historia nos habían vendido que estos protagonistas valerosos, héroes, estaban peleando contra los malvados titanes, y resulta que estos protagonistas también forman parte de esos titanes, de esos monstruos al final. O sea, lo que pasa cuando se da esta revelación, en términos generales, es que Shingeki no Kyojin, de una forma muy brillante como historia, te dice que el mundo no es blanco ni negro. Hay un montón de grises, un montón, y la vida no es tan sencilla como el bien contra el mal, los héroes contra los monstruos, los héroes contra las larvas, los héroes contra el mal absoluto, no. Resulta que esos monstruos que consideraban como el mal absoluto eran sus compatriotas, y que de repente el por qué llegaron a esa situación de que estaban prisioneros en los muros es compleja,
prácticamente remonta a la guerra entre dos sociedades y entre el hecho de que una de esas sociedades quiere cada vez más poderío militar, que es Marley, que de repente fueron y atacaron a los muros porque querían más poderío militar en sí, que de repente usaron el ejército, incluyendo poderes especiales que tienen de los titanes, porque querían asaltar a los muros y prácticamente tal vez valerse y robarles el poder que aún tenía la gente detrás de los muros. Prácticamente, una vez que se da esta revelación, te dicen: el mundo es muy, pero muy complejo. Es más complejo de entender que la típica historia juvenil de el bien contra el mal, los guerreros héroes contra los guerreros implacables héroes que se levantan cuando caen, contra los malvados monstruos representantes del mal puro y monstruoso y deshumanizado. No, no es tan fácil como así. No es tan fácil como así. Y la propia historia te lo declara cuando ocurre esta revelación, que es lo que dije, que si este anime se hubiera quedado en la primera parte donde los titanes eran los monstruos, sin duda alguna sería un anime que, pues sí, me divirtió en mi adolescencia, pero la neta, así se nota que la historia es muy, muy simplona. Pero a partir de que dan esta revelación de que existe la sociedad de Marley, Elia, la guerra anterior, que todos dentro de los muros resulta que han peleado contra titanes, pero son titanes, una vez que se da esta revelación, la historia se vuelve más interesante, mucho más interesante, y sobre todo se vuelve más interesante a la hora de analizar el desarrollo de su protagonista, que es el protagonista Eren Yeager, que dentro de la historia que estaba contando es el principal guerrero militar que sufrió, que perdió a su mamá cuando de repente era un niño y que se metió al ejército para pelear contra los titanes porque quería libertad, quería de repente acabar contra sus enemigos. Se deja en claro en cada parte del del anime, incluso en varios openings del anime. Varios openings del anime creo que se tratan de las emociones que siente Eren Yeager. Digamos que acerca de vivir prisionero por los titanes, de que él quiere salir y acabar con todos para vivir libre. O sea, constantemente se habla de que el protagonista de la historia, que es Eren Yeager, es un personaje que crece dentro de este contexto y crece. Y en un principio tú piensas que crece como cualquier otro protagonista de anime. O sea, que lo ves tener sus momentos de rabia y de coraje y de odio y de todo eso como cualquier protagonista de anime. Porque muchos protagonistas de anime son así de que de repente explota la ira dentro de ellos para pelear contra el enemigo. Pero cuando se da esta revelación te das cuenta de que poco a poco eso era el que estaban construyéndose a un personaje que empezó como el protagonista, pero terminó siendo... Ay, perdón, tuve que cortar, pero decía que de repente te muestran un protagonista que empezó siendo como cualquier protagonista de anime y que parecía ser el personaje guerrero, que simplemente es un guerrero y ya está, y que va a pelear contra el mal. Y te evolucionaron eso a que te das cuenta que el protagonista del anime terminó siendo un villano del anime. O por lo menos hasta donde me quedé, porque como dije, yo me quedé en la parte del anime, creo que en la parte 2 de la última temporada, donde los de Marley llegan, o sea, ya metiéndonos más en spoilers, donde los de Marley llegan a la isla Paradise, y de repente se va a empezar otra vez la pelea. Pero ahí me quedé, pero hasta donde me quedé, te dio esa revelación, y esa revelación es hermosa, de genios, de una historia muy genial de parte de Shingeki no Kyojin, porque hizo evolucionar a una historia juvenil del bien contra el mal y de levantarse cuando te caes y todo eso, a una historia donde analices realmente la complejidad de un mundo y cómo este mundo termina construyendo al villano final, que resultaba ser el protagonista. Y eso me encanta, porque a la hora de que te hablan de cómo evolucionó el protagonista a ser el villano de la serie, resulta que te dicen que todo pasó justamente a la hora de pasar
de esta parte en la cual teníamos un mundo definido y resulta que nos dicen que todo ese mundo no es tan básico y tan sencillo de entender como lo esperábamos. Porque pasa que después de la revelación de que existe Marley, de que existe todo otro mundo complejo, extraño, resulta que después de esa revelación, eh, te dicen que muchos personajes que habíamos seguido hasta ese momento, lo que les tocó hacer es pues adaptarse a entender la situación que siempre existió pero de la cual no sabían nada, tener que evolucionar de cuando eran simplemente unos jóvenes, a lo mejor un poco inmaduros, que a lo mejor entendible, pero simplemente se dejaban llevar por sus emociones y se dejaban llevar por los malos tiempos que pasaron, entendible, pero al final de cuentas se entendía que se dejaban llevar demasiado por sus emociones y los personajes evolucionaron de ser esos jóvenes, incluso ignorantes, no ignorantes en un sentido de insulto, sino ignorantes literal porque no conocían, ignoraban por completo lo que era toda la historia de Marley y toda la historia del otro estado-nación con el cual estaban en guerra sin que ellos supieran. Y de repente resulta que los protagonistas, a la hora de recibir esta revelación, les toca a muchos de ellos madurar para lograr adaptarse a comprender esta nueva situación. Madurar en general, entender que los villanos finales que ellos creían que los mantenían oprimidos no eran los titanes. Era algo tan complejo como entender que eran sus compatriotas que habían encerrado en esa forma de titanes y que al final sus villanos eran otra nación, que simplemente están en guerra contra esa nación. O sea, de repente a los personajes les tocó madurar el hecho de tener que comprender que era estar en guerra contra otra nación. Pasaron de tener que madurar el hecho de decir, pues mis enemigos son los monstruos horrendos, malvados, que simplemente se comen a los humanos, a, güey, literalmente hay otra persona con conciencia que quiere algo de mí, que me detesta y que me quiere eliminar. Muchos personajes de la historia tienen que asimilar esa nueva realidad. Muchos de los personajes de la historia, por ejemplo, tienen que reaccionar a nivel político el cómo gestionar esta realidad. Porque muchos lo que hacen es, güey, pues al final estamos en guerra, ¿qué hacemos en este nuevo panorama complejo que se nos abrió? Pues entrar a la lógica de la guerra. Y por entrar a la lógica de la guerra me refiero a buscar la forma de no entrar en guerra. Porque una de las cosas que hacen los protagonistas en general a la hora de organizar este nuevo el cómo reaccionan a este nuevo mundo fue, por ejemplo, al entender que existía Marley en el mundo que estaba en guerra con ellos, decidieron irse a buscar alianzas políticas contra enemigos de Marley y que esas alianzas políticas les ayudaran a modernizarse dentro de la isla, porque en la isla como que vivían en una especie de rezago tecnológico porque pensaban que no había tanta tecnología como ellos pensaban. Pero una vez que saben que el mundo es más complejo, pues, oye, pues existe Marley que está en guerra con nosotros, pero Marley no solo está en guerra con nosotros, sino con otras naciones, que existen más naciones todavía de las que ellos esperaban, no solo una y dos, sino que existen más naciones y algunas de estas naciones también son enemigas de Marley. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Entonces vamos con estas otras naciones y vamos, por ejemplo, a empezar a modernizar el armamento de la isla. ¿Para qué modernizarlo? Para de repente entrar a este juego de guerra donde, güey, si de repente quieren venir a guerrear con nosotros, pues tenemos a los titanes, también tenemos poderes de titanes y de repente también podemos tener tecnología militar bélica dada por aliados que son enemigos también de Marley y así se genera como que una tensión de respeto entre naciones donde ninguno de los dos quiere entrar en guerra y se forma esa relación geopolítica. O sea, los personajes piensan en eso, en modernizar también digamos que su isla, la isla Paradise y la isla detrás de los muros para de repente pues estar preparados, para tener mejor calidad de vida o lo que sea. O sea, y de repente muchos otros personajes pues tienen que buscar la forma también de adaptarse en otros sentidos a esta nueva situación.
buscar qué hacer en el futuro con Marley y todo eso. O sea, digamos que muchos personajes lo que les toca hacer es madurar. Madurar literalmente de ahora sabemos la situación más compleja del mundo y tenemos sin duda alguna que reaccionar madurando y tomando nuevas decisiones. Eso es lo que ocurre. Entonces pasa que eso es lo que hacen muchos personajes, madurar y decir, pues ahora vamos a reaccionar así, hay que modernizarnos, hay que empezar a prepararnos, hay que empezar a obviamente ya no ver a los titanes como enemigos, sino entender que son nuestros compatriotas que necesitan ayuda, tal vez. O sea, hay que madurar por completo todo. Por eso este anime es bellísimo, porque te muestra ese proceso que incluso una persona en lo individual tiene que sobrellevar, de tener que ver la vida de una forma muy juvenil a tener que ver la complejidad de la vida ya de adulto. Y eso es lo que le toca hacer a muchos personajes. Incluso había otros personajes que antes de la revelación ya tenían ese nivel de entendimiento o ya sospechaban que la historia que les contaron de que los titanes son los mayores enemigos del mundo no era cierta. Y había personajes como Levi o el capitán general, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, el rubio, que de repente ya sospechaban que todo era más complejo. Y cuando se dio esta revelación, tanto los personajes que ya sospechaban algo como los que lo descubrieron, al final todos descubrieron la revelación, pero otros ya estaban preparados desde antes, pero al final todos se tuvieron que adaptar, madurarse y adaptar. Pero eso no le pasó al principal protagonista del anime, que era Eren Yeager. Porque se vio en algún punto de la historia que Eren Yeager, producto de todo el odio que acumuló durante mucho tiempo de tomar a los titanes como enemigos, terminó en una posición donde decidió no madurar, asimilar la nueva situación, pero a fin de cuentas, de alguna forma, asimilar la nueva situación de conocerlo de Marley y todo como una excusa perfecta para señalar a nuevos enemigos. O sea, Eren Yeager tomó la revelación como, pues de repente solo cambio de enemigos. Ahora el mal profundo, el mal maloso de los villanos ya no lo veo como los titanes, sino de repente lo veo ahora como pues el ejército de Marley. Y de repente también pasa que Eren Yeager, el no madurar la situación, no madurar la nueva revelación que se le dio como los otros personajes, lo lleva, como los otros personajes, lo lleva directamente a continuar en esto de la guerra, a directamente, en vez de prepararse para de alguna forma estar preparado para evitar la guerra, lo lleva directamente a atacar a Marley. O sea todos los otros personajes están viendo cómo demonios sobrellevar la situación con Marley para evitar la guerra. Y Eren Yeager, junto con un grupo de seguidores que empezaron a llamarse como los Yeageristas, deciden ir directamente a la guerra, continuar con esta idea infantil, inmadura, juvenil de tengo a un enemigo y lo tengo que arrasar a más no poder. Y siguen con la guerra. Eren Yeager sigue ya no solo con la idea de prevenir la guerra, sino ir directamente él a atacar a Marley. Atacar a Marley. Él simplemente cambió de enemigos. Eren Yeager decide no madurar la situación y simplemente cambiar de enemigo. Cambiar de los titanes a Marley directamente y seguir con la batalla, seguir con la guerra. Por todo lo que sufrió, por no tratar de conciliar todo lo que le sucedió, de que perdió a su madre desde muy pequeño por esta guerra y todo eso, no maduró. Eren Yeager no maduró para nada, al punto incluso de que toda esta ola de no madurarlo y seguir con la guerra, querer seguir con la guerra, lo lleva a llegar a una conclusión filosófica demasiado justamente jodida. Y esa conclusión filosófica, por si te habías olvidado que este video en un principio se trataba de Espartaco 18, era lo que Espartaco 18 incluso decía al principio de este video, cuando veía que el güey le gustaba el personaje de Goku Black. Es la filosofía de Goku Black, creo, un poquito. O sea, como que desarrollándola un poquito más compleja en esta serie, pero a fin de cuentas es la
filosofía del personaje de Goku Black, que es la filosofía de no, es que la humanidad no vale madres y por eso la humanidad mejor que se extinga y que de repente la humanidad se extinga por todos los medios y ya no hay salvación. O sea, esa idea inmadura filosóficamente de no, el mundo está corrupto y jodido y todo eso, esa idea termina permeando en el protagonista, así como terminó siendo asimilada esa filosofía por Espartaco 18 en la vida real. Resultó que esa filosofía terminó siendo también asimilada por Eren Yeager, el protagonista de este anime. El protagonista que empezó como protagonista y se convirtió en villano. Y terminó siendo asimilada al punto de que Eren Yeager decidió usar el poder que tenía dentro del lore, que dentro del lore... Ok, perdón, tuve que cortar, pero ya vine. Pero decía que dentro de la historia, en algún momento hay una cuestión rara dentro del lore, de que los poderes de los titanes resulta que pueden hacer más que simplemente convertir a la gente en monstruos gigantes, sino que también pueden tener un poder especial que controla como que a la población de Eldia, que provoca que si el portador de los poderes de los titanes, una vez que los junta a todos, si el portador quiere, puede de repente hacer que un poder especial, una vez que tiene los poderes de los titanes, obviamente para quien sepa más del lore, sabrá exactamente cuáles son las condiciones para tener esos poderes, pero en algún momento el prota que se volvió el villano de la historia, de repente los tiene, esos poderes, y resulta que esos poderes pueden generar que dentro de la población de Eldia, el villano, perdón, es que corté ahorita porque fui a comer justamente, perdón. De repente el prota puede hacer que todo el pueblo de Eldia desaparezca, de que todo el pueblo que puede convertirse en titanes desaparezca. O no, más bien no que desaparezca, sino que puede hacer que la natalidad del pueblo de Eldia baje y ya no puedan tener hijos. O sea, prácticamente esterilizar a la gente que puede convertirse en titanes para que no tengan más descendencia. Y así, poco a poco, conforme van pasando las generaciones, se acabe como tal la población de gente que puede, de alguna forma, convertirse en titán. Porque en algún momento, digamos que pasa eso, que el protagonista que se convierte al final en el villano, se queda con su visión del mundo demasiado inmadura de tener que buscar sí o sí la forma en la cual tener un enemigo siempre contra el cual combatir. Se queda con su visión inmadura de que los titanes son como tal, digamos que el enemigo máximo y la representación máxima del mal, al punto de que incluso sabiendo que el protagonista, el protavillano que es Eren Yeager, que él mismo es un titán, que él mismo pertenece a esos monstruos, por así decirlo, que representan al mal de la humanidad, aún así él mismo se ve como un monstruo, porque vivió muchas cosas dentro de la mentira de que sus enemigos eran los titanes, que provocó que él aún tenga un odio incluso hacia los titanes. Me parece en la historia de Shingeki no Kyojin. Entonces, eso hace que el prota, una vez que tiene este poder que dan los titanes, él entiende que con ese poder de lograr que la población de Eldia, que la población que se puede convertir en los titanes deje de tener descendencia, es como él interpreta que pues así tiene que ser, y así acabaremos con este problema de la batalla, de la guerra con Eldia y con Marley, haciendo que una población deje de tener hijos y se extinga. O sea, esa visión muy radical proviene de ahí, proviene de una visión muy inmadura del mundo. Proviene de que el prota no maduró como sus otros compañeros la situación de guerra y decir, pues de repente igual la guerra hay que gestionarla así y así. Ok, perdón, tuve que cortar otra vez, pero decía que esa visión, que esa decisión final del protagonista villano de querer que ya una población se extinga y todo, proviene justamente de que él nunca gestionó bien sus emociones, nunca reflexionó bien la revelación de que el mundo es más complejo de lo que quiso, y ante la complejidad del mundo que decides no reflexionar y no madurar,
Lo que hace el protagonista es tomar una decisión radical y encerrarse en sus ideas radicales. Y eso te lo muestran ahí, todo producto de que todo el tiempo el prota vivió una vida donde pensó que estaba todo bien definido, el bien y el mal, y después resulta que no, que el mundo es complejo. Y en lugar de afrontar esa complejidad, en lugar de decir, pues el mundo es complejo, la guerra es compleja, pues vamos a ver cómo gestionamos la guerra, reflexionar sobre la guerra, reflexionar sobre quiénes son nuestros enemigos, por qué lo son, realmente, en vez de eso, decide continuar con el conflicto. Y eso lo lleva a madurar, no a madurar, a llegar a una idea inmadura, de hecho, al prota, de pues hay que exterminar a toda una población. Así de simple. Esa es la solución. Y por eso se convierte en el villano. Porque simplemente se quedó en la idea infantil y no siguió adelante. No siguió adelante. Ese es el problema. Y así está la historia. Bueno, hasta donde yo me quedé, porque como dije, yo no terminé. Como ya lo dije, no he terminado de ver el anime. Hasta el día de hoy, Shingeki no Kyojin fue un anime que Shingeki no Kyojin fue un anime que vi en mi adolescencia y que de repente hasta el día de hoy tengo pendiente por terminar. Me quedé en una parte de la historia, pero me quedé, o sea, vi suficiente del anime para ver que este anime es muy bueno y la neta, este anime es muy genial a la hora de representar ese camino de este héroe villano, porque literalmente sí te muestra qué fue lo que provocó esta caída de Eren Jaeger, por así decirlo, este ascenso y caída de Eren Jaeger. Simplemente no quedarse, o más bien quedarse en la fantasía juvenil y no seguir adelante. Es lo que provocó que Eren Jaeger terminara entrando dentro de una filosofía de pensamiento muy radical, muy reaccionaria y muy como Espartaco 18, si te lo piensas. Recuerda que este video es un video de Espartaco 18 y eso es lo que pasa un poco con Espartaco. Por eso es que este Espartaco a la hora de compararse con personajes de anime siempre se anda comparando que con un Zamasu, un dios de Dragon Ball, o de repente se anda comparando con Goku, o con Seiya, o con obviamente el güey dentro de su ego, dentro de su narcisismo, siempre se compara con los protas perfectos, chingones, chidos y todo eso. Pero, bueno, pues aquí hay un prota con el cual de hecho sí podemos comparar a Espartaco. El prota que se terminó convirtiendo en villano. Eren Jaeger. El prota que vivió mucho, que sufrió mucho y que de repente se encerró dentro de entender el mundo y la vida de una forma, y cuando llegó el momento de madurar y reflexionar y tirar para adelante en tu forma de ver el mundo, decidió quedarse atrás, decidió no madurar, decidió encerrarse dentro de sus ideas y por lo tanto decidió, es más, evolucionar esas ideas hacia un punto más radical con tal de no aceptar o reflexionar sobre lo complejo que es la vida y sobre cómo es la vida realmente. Eso fue lo que pasó. Ahora que lo pienso, hay muchos paralelismos entre Espartaco 18 y Eren Jaeger en ese sentido. Literal, son güeyes que terminaron teniendo una filosofía muy extremista al carecer de capacidades por analizar y reflexionar la vida. O sea, y también por lo que han sufrido, porque también este Espartaco, como ya se sabe, el güey es un hijo de la chingada, pero también se sabe que ha sufrido lo suyo. Una cosa no quita que de repente o sea, que Espartaco tenga sus momentos horribles y nefastos donde aceptó las cosas más horribles que puedes imaginarte. No quita que se sepa que Espartaco viene de la vulnerabilidad, de ser un chico clase baja, digamos que muy en situación de pobreza, que creció con carencias y por lo mismo esas carencias lo llevaron a sufrir demasiado, sufrir lo que ya se sabe del padre de Espartaco, etcétera, de la madre que a lo mejor la madre igual, no sé, la madre igual como que según Espartaco
No sé, o sea, todo lo que se sabe del lore de Espartaco, se sabe que el güey sufrió, pero se sabe que el güey no aprovechó ese sufrimiento para decir, voy a mejorar, ¿no? El güey aprovecha ese sufrimiento para acercarse a los vendehumos, al Temach, a la ideología Red Pill, y de repente todo eso casi como un mecanismo de protección, un mecanismo de protección, eso de psicología, un mecanismo de negación, de tratar de no aceptar la realidad. Eso es lo que es Espartaco 18 y es lo que puedo ver que es Eren Yeager, el protagonista de Shingeki no Kyojin. Ok, perdón, tuve que cortar, pero bueno, decía que de repente veo eso, de parecido entre Espartaco y Eren Yeager, que son, o sea, que si ya vamos a ponernos a comparar a gente con personajes de ficción, pues por lo menos yo creo que Espartaco, antes que compararse con Goku, antes que compararse con Seiya de Pegaso, antes de compararse con cualquier otro personaje, de repente este Espartaco 18 es y tiene más cosas en común con Eren Yeager que con cualquier otro personaje. Y lo peor es que, o sea, la serie, no sé por qué, pero siento que si le dijéramos a Espartaco esto, él diría, sí, yo me parezco a Eren Yeager, yo soy igual a Eren Yeager, porque, güey, aunque se dejen claro que estas ideas radicales terminan convirtiendo a Eren Yeager en el villano, hasta donde yo me quedé en el anime, en el villano, aún así el güey puede que se identifique tanto con estas ideas que diga, sí, yo soy Eren Yeager a Wilson y él tiene la razón y él lo termina reivindicando. Se estaba reivindicando a Black Goku, a Goku Black, que no reivindica a Eren Yeager en ideas, o sea, que no manche, que no manche. Pero bueno, no sé. Al final, bueno, es así. Esa es la idea que tuve, que se me ocurrió, comparar a Espartaco con Eren Yeager. Y simplemente, no sé, ¿tú qué piensas acerca de esto? Puedes dejármelo acá abajo en los comentarios. Tal vez tengo razón y de repente es una muy buena comparación. O tal vez también tengo una de tantas chaquetas mentales que luego el Espartaco también tiene con compararse con Goku y con Seiya y todo eso. Así que bueno, tú puedes dejármelo acá abajo en los comentarios. Yo por el momento hasta aquí voy a dejar este video. Y gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.